Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa En la Intimidad con Lupita, un programa dedicado a la educación en la sexualidad. Yo soy la doctora Guadalupe Pío, soy ginecóloga, tengo una maestría en sexualidad y también soy colposcopista, especialista en virus del papiloma. Y bueno, pues el programa de hoy va a estar muy interesante. Bueno, siempre es bueno aprender, entre más sepamos de sexualidad, más podemos disfrutar. Esa es la intencionalidad, quitarnos todos los rollos que nos han enseñado para poder disfrutar libre y responsablemente de la sexualidad, como es nuestro lema. El tema de hoy se llama sexo prohibido. Y precisamente, bueno, pues ahí es donde está lo interesante, porque vamos a analizar todas las cosas que han prohibido el sexo a lo largo de la historia de los seres humanos. Y bueno, voy a empezar hablando del sexo prohibido con respecto a que sí genera algunos dilemas a lo largo de la vida y en qué podemos aplicar esto que vamos a aprender el día de hoy. Fíjense, me encontré aquí una introducción para hablar sobre el tema. ¿Qué es el sexo prohibido? Fíjense bien, una estudiante preparatoria está enamorada de su novio y se pregunta si debería empezar a tener relaciones sexuales. Obviamente esa es una disyuntiva ética, es una disyuntiva moral, religiosa, y obviamente de convicciones personales, pero ahí ya empieza sobre las prohibiciones que nosotros conocemos acerca de la sexualidad y que fue el tema del programa pasado. Un ejecutivo corporativo escucha rumores de que uno de sus empleados es gay e intenta decidir qué decide al respecto. Entonces, afortunadamente, ya conforme han pasado los años, hemos ido aprendiendo más cosas con respecto de las preferencias de género, pero en algún momento puede ser un conflicto para un patrón, para compañeros de trabajo, cuando se dan cuenta que la preferencia de género de su compañero o de su compañera de trabajo, pues no es la heterosexual. A un ministro religioso se le pide que oriente a un matrimonio, uno de cuyos miembros está implicado en una aventura amorosa. También ahí, bueno, hay que analizar, hay que decir, tajantemente podemos decir, no, está prohibido, no debes de tener más de una pareja, cuando sabemos ahorita que existen situaciones como el poliamor, en donde es bien visto, en donde, no, a lo mejor no bien visto por la mayoría, pero por los implicados lo toleran perfectamente bien cuando hay más de una pareja, más que una pareja tiene otra, es una relación abierta en donde hay más parejas. Al candidato presidencial lo confronta un grupo dedicado al derecho a la vida, demandando su apoyo para una enmienda constitucional que prohíbe el aborto. Entonces, también, igual, el aborto, hay una gran división, personas opinan que está bien, personas que opinan que está mal. Entonces, el programa de hoy está dedicado precisamente a tratar de entender cuáles son las raíces de que esto nos genere un conflicto. Desde dónde sabemos que esta cosa es normal, que esta cosa es anormal, en tal lugar lo hacen así de este modo, en otro lugar de este modo. Entonces, ¿cuál es el origen de que exista el sexo prohibido? Cuando finalmente la sexualidad es una parte de nuestro ser humano, que ya lo hemos hablado en los otros programas muchísimas veces, y en donde también reiteradamente he comentado que en la relación sexual no hay normal ni anormal, sino hay lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta. Entonces, ¿en dónde queda esto? ¿De dónde salen estas situaciones? Básicamente, los dos esquemas principales que nos marcan lo que debe de ser en sexualidad o lo que marca los límites y que dice que hay prohibiciones son la religión y la ética. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, desde que salimos de las cavernas y empezamos ya a utilizar el lenguaje hablado, escrito, a través de expresarnos a través del arte, pues entonces surgen las ciencias y una de ellas pues es la ética y obviamente la religión también. Entonces, estas dos fuerzas pues generalmente son las que tratan como de marcar un límite, de decir, de este modo se van a hacer las cosas, y no nada más en en la cuestión sexual, sino en muchas otras situaciones. Pero bueno, ya recientemente hay otras fuerzas antagónicas que también están teniendo mucho peso conforme va pasando la evolución de los seres humanos y el conocimiento. Y las otras fuerzas son la ciencia. Una es la ciencia, que ya ahorita hay estudios que comprueban muchas cosas y que te dicen, bueno, lo que antes se pensaba que era de este modo, resulta que no, que es de este modo. Y otra cosa, y la segunda fuerza que es muy, muy importante es qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que? Porque a mí me pueden decir, bueno, está bien, la mayoría de las personas son heterosexuales y está perfecto. Pero si yo no tengo esa preferencia y a mí no me late relacionarme con un hombre,
¿Cómo? Aunque yo trate de conciliar la ética, la moral y la ciencia, pero si eso es lo que yo no quiero y no me gusta y no lo disfruto, pues entonces, ¿cómo? Entonces, tenemos aquí dos grupos en donde está la ciencia, las decisiones personales, mis gustos, lo que yo quiero, y la segunda parte, que es la religión y la ética. Entonces, el programa va a estar encaminado a analizar precisamente desde dónde surgen todas esas ideas y qué impacto han tenido en el desarrollo, en el ejercicio de la sexualidad a lo largo de la historia de la humanidad. Agradezco mucho a PCN por este espacio. Encantada de poder hablar de estos temas y muchas gracias por la libertad que me dan para tocar los temas. Estamos a su disposición. Muchas gracias al auditorio que nos ve desde el 156 de Cable Más. Un abrazo grande también para aquellos que nos sintonizan por internet en la www.psntv.info. Y también un saludo muy, muy grande para las personas que nos escuchan desde la tremenda 10:30 AM. Entonces, pues bueno, vamos a empezar primero, ¿qué es el sexo prohibido? ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno, ¿qué significa prohibir? Prohibir significa vedar o impedir el uso o ejecución de algo. Es cuando te dicen, ¿sabes qué? Esto no lo debes hacer. ¿Y qué es el sexo? Que también ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Bueno, el sexo se refiere a la conducta sexual y a las fuerzas biológicas, psicológicas y sociales que influyen en esta conducta. Entonces, ya hemos visto y de hecho la sexualidad está compuesta por estos tres elementos que son muy importantes. Mi corporalidad, mi capacidad de imaginar, de sentir, de amar, pero también tiene una influencia muy importante lo que yo pienso y lo que la sociedad en la que yo me desarrollé y donde me desarrollo me han enseñado. Entonces, la sexualidad tiene que ver todos esos ámbitos. Fíjense que podríamos decir, bueno, ¿para qué tanto rollo? Si la sexualidad, como no se me olvida nunca, y gracias por esa llamada afortunada que tuvimos en el primer programa en donde hablaba de la educación en la sexualidad, y habla una jovencita, una adolescente, y me pregunta, ¿pero por qué me tienen que educar? O sea, a los cavernícolas, ¿quién les enseñó? Y tiene razón. A mí se me hizo una pregunta muy atinada porque básicamente lo que se trata aquí más bien es de desaprender más que de aprender. Porque muchas de las cosas y muchos de los límites que tenemos al disfrutar de nuestra sexualidad o al darnos permiso de experimentar con la sexualidad tiene que ver con lo que hemos aprendido. Cuando finalmente la sexualidad es una situación corpórea y que definitivamente nosotros como seres humanos y seres vivos estamos predestinados. ¿Para qué? Para reproducirnos a través de un coito. Naturalmente las personas vamos a saber cómo tener relaciones sexuales sin que nadie venga y nos diga. Incluso estamos tan maravillosamente diseñados como cuerpo que durante el tiempo de la ovulación las mujeres somos sexualmente mucho más receptivas que en otros tiempos. ¿Por qué? Porque precisamente en el tiempo de la ovulación existe la posibilidad de la gestación de un embarazo y obviamente lo que conlleva la reproducción humana. Entonces, fíjense, la incorporación de la dimensión erótico-sexual humana implica expandir el simple comportamiento sexual motivado por la fuerza generativa de la continuación de la especie hacia una práctica del erótico animada por una manifestación estética y social de la carne. Pues precisamente ahí es donde empiezan los límites, en donde empieza la gente a analizar la situación y entonces empiezan a poner límites. ¿Y quiénes son los encargados generalmente de poner límites en la sexualidad? ¿Desde dónde sale eso? Principalmente son los líderes de un pueblo, y llámese, en estos momentos le llamamos gobierno, pero en aquellos tiempos, pues la persona que era como el presidente o el gobernador o no sé, el líder. ¿Por qué? Porque hay que recordar que durante los principios de la humanidad lo importante era ser muchos. Y aparte que la esperanza de vida era muy bajita. Hay un libro de Médico de Cuerpos y Almas, se llama. Es la historia de Lucas, del apóstol de Lucas, el médico, el evangelista. Entonces, él hace un comentario acerca de su madre y dice que su madre era una anciana y él estaba preocupándose por el futuro de su madre cuando la madre era una anciana. Y más adelante mencionan que la mujer tenía 40 años. Y yo me quedé muy impresionada. O sea, en aquellos tiempos, tener 40 años era ser anciano. Entonces, obviamente, las características de los seres humanos, la manera en cómo vivimos, nuestra esperanza de vida, la cantidad de personas que se mueren al nacer, o sea, cambia muchísimo.
Antes la mortalidad materno-infantil era inmensa, la cantidad de mujeres que se morían en un proceso asociado a un embarazo y a un parto era alta, la cantidad de niños que se morían los primeros 5 años de vida también era muy alta, y ahorita eso ya cambió. Entonces ahorita ya necesariamente la reproducción no es una cosa que apremie la conducta del ser humano, pero en aquellos tiempos, claro que sí era una cosa importante. Entonces, a partir de ahí el gobierno empieza a tomar ciertas normatividades con respecto al ejercicio de la sexualidad. Obviamente, otra directriz que ha tenido una gran influencia con respecto al comportamiento de la sexualidad es la religión. Y obviamente, básicamente, ¿dónde empieza nuestra sexualidad? Pues empieza en la familia. Los miembros de nuestra familia, los padres, los abuelos, los tíos, pues ellos a su vez van a saber lo que sus padres les enseñaron, lo que la iglesia les enseñó, las políticas de población gubernamentales establecieron. Entonces, bueno, todas estas reglas surgen de aquí, del gobierno, de la religión y de la familia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de qué son los factores que intervienen, porque a lo mejor igual puedo decir, ¿sabes qué? Es que tener esta práctica sexual está bien, tenla. ¿Qué cosa se considera ético en sexualidad? ¿Y qué cosa no lo es? Bueno, ética es un sistema de principios morales y es una manera de determinar qué es correcto y qué no lo es. Esta otra parte que se llama hedonismo. Y el hedonismo aquí está interesante, fíjense. Es un sistema moral basado en aumentar al máximo el placer y evitar el dolor. Entonces, bueno, también podría decir, si a mí me gusta así y a ti te incomoda que yo lo haga y mi pareja está de acuerdo, pues ¿cuál es el problema? ¿No? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la sexualidad pues tiene que ver con placer, definitivamente. La función reproductiva de la sexualidad no es la mayor parte, y ya lo habíamos dicho. Los seres humanos, si tuviéramos relaciones sexuales únicamente con fines reproductivos, pues tendríamos 2, 3, 5, ninguna, dependiendo del número de hijos que tenemos. Y realmente en el ejercicio de la sexualidad así no es. La mayor parte de la sexualidad tiene que ver con una situación de placer. Entonces, fíjense, el hedonismo es un sistema moral que está basado precisamente en aumentar el placer y disminuir el dolor. El ascetismo, ¿qué cosas son los ascetas? El ascetismo es un enfoque en la vida que enfatiza la disciplina y el control de los impulsos. Y esto surgió más o menos en la antigua Grecia, con los grandes filósofos, en donde ellos empezaron a decir que tener un control sobre las emociones, y no era solamente sexual, tener un control sobre las emociones y los instintos, y ellos hablaban de comer, de platicar, o sea, guarda silencio, no comas tanto, haz su ejercicio extremo, ponte a hacer ejercicio así como sin dolor no hay músculo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, ¿me puedes poner aquí la diapositiva de la imagen de los griegos, por favor? Que por ahí debe de andar. Ándale. Entonces, pero fíjense cómo en la antigua Grecia también tenían prácticas sexuales y las imágenes que pongo aquí son de vasijas griegas en donde hay hombres teniendo relaciones con hombres y hay material sexualmente explícito que ellos lo utilizaban regularmente en sus vasijas, en los frisos de la pared, en esculturas, en muchas cosas. Eso quiere decir que las prácticas sexuales en la antigua Grecia pues estaban bastante aceptadas, pero sin embargo empieza la corriente filosófica de estos de Sócrates, de Platón, de ellos, en donde ellos empiezan a decir que empiezan a ponerle límites a la sexualidad. Y entonces ahí es donde surge la situación del amor platónico. Platón decía que el amor era mucho más que una relación física, sino que también entraba más el enamoramiento, entraba más la ilusión, la relación de pareja, y entonces de ahí es donde surge la situación del amor platónico. Entonces, eso es con respecto a los griegos, que no fueron los primeros, porque también antes que ellos estuvieron los judíos, la base del judeocristianismo. Bueno, luego hay otro término que se llama legalismo. Legalismo es una ética basada en la suposición de que existen reglas para que la conducta humana y la moral haya obediencia y se tiene uno que apegar a las reglas. Y bueno, también aquí tenemos que ver que hay leyes que prohíben ciertas conductas sexuales y que si tú transgredes esas leyes, estás cometiendo un delito y vas a ser sujeto de ser privado de tu libertad. Y el situacionismo. El situacionismo es una ética basada en la suposición de que no existen reglas absolutas, o por lo menos hay muy pocas, y que cada situación debe juzgarte de manera individual. Bueno, ¿qué se considera realmente en sexualidad prohibido y aceptado?
Aquí tenemos que dividir en dos grupos grandes, y era lo que decía hace un momento, lo que es legal y lo que es ilegal. ¿Qué cosa es ilegal? Relaciones sexuales con menores, relaciones sexuales con infantes, y fíjense curiosamente aquí, el tener relaciones sexuales con una persona 15 años menor, eso se considera paidofilia en un término en la jerga de sexología. Obviamente en la jerga legal significa tener relaciones sexuales con alguien menor de edad, y aquí en México, que es menor de 18 años. Si una persona mayor tiene relaciones sexuales con un menor de 18 años, eso es un delito. Y pues, eso es penado y puedes tener un proceso judicial por eso. Tener relaciones sexuales con cadáveres también es un delito, no en todos los países, en algunos países es la violación, tener relaciones sexuales no consensuadas, que sea con uso de la violencia, de la coerción, eso es un delito. El aborto es un delito aquí en el norte, en nuestro estado, en nuestro país, en el único sitio donde es legal hasta la semana 12 es en el Distrito Federal, pero en todo lo demás del país el aborto es ilegal. Y también en cuanto a la producción, distribución, venta y consumo de material sexualmente explícito, también es un delito, y sobre todo si se refiere más a que haya material sexualmente explícito que implique a menores, a niños. Bueno, entonces todo eso es ilegal. Y eso que es ilegal, pues definitivamente no nos conviene a nadie tener prácticas de ese tipo porque estás cometiendo un delito. Entonces, hay en algunos países, sobre todo en Asia, en los países árabes, en donde la homosexualidad es un delito y es penada a veces hasta con la muerte. Ahorita ya son muy pocos países, pero sí en África también hay algunos países donde la homosexualidad es un delito. Entonces, bueno, pero hay cosas que sí son legales, pero que están prohibidas. Y que están prohibidas por cualquiera de las otras instancias que estaba mencionando, que era la religión o la familia. Relaciones sexuales prematrimoniales. La mayoría de las religiones, de hecho no conozco una religión en donde estén de acuerdo en las relaciones sexuales prematrimoniales. La anticoncepción. En la religión católica, por ejemplo, la anticoncepción, lo que ellos están de acuerdo es con el método del ritmo, pero la mayoría de las otras religiones no están peleadas con los anticonceptivos. La homosexualidad, la masturbación, el material sexualmente explícito, relaciones sexuales extrapareja, las fantasías, el incesto, tener relaciones sexuales con alguien de la familia, y la prostitución. Entonces, esos son los elementos o las actitudes en la sexualidad que pues se consideran que están prohibidas. Entonces, sí, deja la diapositiva esa que pusiste, se está tratando precisamente de la historia, cómo empieza todo eso de la situación de ponerle un nombre o ponerle una etiqueta a la sexualidad y decir que está prohibido. Bueno, pues todo empieza precisamente con la situación del judeocristianismo. Una de las razones que, a ver, vamos a ver, ok. Aquí lo tenemos, es que aquí traigo un acordeón de eso. Fíjense bien, cómo empiezan a ponerle límites en esta época con los israelitas, que son con lo que tenemos como más escrito en antigüedad de cómo empieza. Pues ahí están las 12 tablas de Moisés, puse la estrella de David precisamente para tratar de hablar del judaísmo, y pues ahí se ven una pareja de personas judías incircuncidando a un niño. Entonces, ¿cómo empieza a ponerle límites? Tenemos que recordar el contexto en donde surgen estas prohibiciones en este grupo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en donde vemos la historia de los israelitas, que ellos estaban buscando la tierra prometida, y entonces en ese tiempo pues eran las únicas personas que creían en un solo Dios. Las demás personas de los alrededores tenían muchos dioses. Entonces ellos le llaman a las personas de los otros grupos que los tenían ahí más cerquita, los cananeos, y una de las el Antiguo Testamento y Levítico sobre todo habla sobre esto, en donde Dios les da las instrucciones al pueblo de Israel para que tomen la tierra de Canaán. Y entonces ellos les pone mucha atención que no adquieran esas costumbres que ellos tenían. Entonces, no le cambie, regresamos con de dónde surge lo que conocemos ahorita como sexo prohibido históricamente hablando. No le cambie, estamos en Sexo con Lupita. Centro Médico Senadil, al servicio de su salud a bajo costo. Exámenes de laboratorio,
Aprovecha los paquetes especiales de los jueves con el 10% de descuento en estudios de laboratorios como Papa Nicolau, prenupciales, diabéticos y perfil Q25, entre otros. Además, biometría hemática, colesterol y examen general de orina a 30 pesos cada uno. Centro Médico Senavil, la atiende 24 horas al día, todo el año. 685-4840. Ellos buscan una oportunidad. La mira está puesta en Tijuana. Gran Serial Taurino, los domingos 5 y 19 de julio y 16 de agosto, 4:30 de la tarde, Plaza de Toros Monumental de Tijuana. Ven y apoya a las próximas figuras del toreo. Porque la belleza no tiene edad. Señora México 2015. Gran final nacional este 25 de julio. Inscripciones abiertas. Si tienes entre 24 y 45 años y belleza integral, tú puedes ser Señora México 2015. Informes e inscripciones 972-9718 o vía celular 664-142-8262. Búscanos en Facebook como Señora México. Certamen presentado por PSN, Instituto de Cultura de Baja California, Radio Media, Frontera, Natura, Ulises Rivera, Lola Pocket, Perfect Top Models, Spa and Nails, Sufi Servicios Publicitarios y Elida Rodríguez. Muy bienvenidos, estamos de vuelta en La Intimidad con Lupita. Ya le ando cambiando el nombre al programa. Estamos hablando del sexo prohibido. Y entonces estábamos mencionando que hay ciertas actitudes que se consideran prohibidas y que tenemos dos vertientes grandes que hacen que el sexo sea prohibido, lo que es legal y lo que es ilegal. Lo que es ilegal, eso definitivamente ni siquiera te metas en eso porque es un delito. ¿Qué cosa es un delito? Tener relaciones sexuales con menores de edad, el aborto en la mayoría de nuestro país, el material sexualmente explícito, la producción, la distribución, la violación, tener relaciones sexuales con alguien que no, sin su consentimiento. Pero tenemos otras prácticas sexuales que están prohibidas. No, nadie te va a meter a la cárcel por cometer esas relaciones, pero está prohibido. Y lo que estábamos diciendo es las relaciones sexuales extrapareja, relaciones sexuales antes del matrimonio, el incesto, ya se me fue mi acordeón. La masturbación, la anticoncepción, las fantasías sexuales. Y esas son cosas que de repente te dicen, no peques ni con el pensamiento. Entonces, bueno, estamos hablando de desde dónde surge esta situación y realmente está muy vasta, ¿eh? La historia de la sexualidad es inmensamente grande y nos permite entender desde dónde surgen las cosas que nosotros seguimos haciendo hasta la fecha, cuando no necesariamente el contexto en el que se surgieron esas normas existen ahorita todavía. Entonces estaba hablando que el pueblo de Israel, cuando estaba por tomar la tierra de Canaán, entonces una de las reglas, y es de donde surge el Levítico y todas las prohibiciones que le ponen, era precisamente no repetir los patrones que estaban haciendo en el pueblo de Canaán. Y una de las cosas que tenía el pueblo de Canaán, ellos tenían un festival de la fertilidad. Y en ese festival de la fertilidad era para que la tierra produjera grandes cosechas y mucho alimento, que no les faltara los alimentos, pero ellos tenían una práctica en donde había la prostitución. O sea, no nada más era como la fertilidad de los alimentos, sino la fertilidad de la procreación de seres humanos. Entonces practicaban la prostitución hombres y mujeres, tanto hombres y mujeres cobraban por tener relaciones sexuales. Entonces, ahí es donde el modelo que le sirve al pueblo de Israel para empezar a saber qué cosas ellos no querían hacer, y precisamente porque no querían ser igual que ese pueblo, pues es a través de lo que los cananeas practicaban. Y entonces, otra cosa también que es importante para ese tiempo es que para ellos era importante la procreación. Como nación, el pueblo de Israel pues tenía que ser una nación con más habitantes. Entre más habitantes tuviera un pueblo, tenía más soldados para ganar terreno, más personas para producir, y obviamente un pueblo de mucha población era un pueblo más fuerte. Entonces, muchas de las actitudes sexuales que el judaísmo aprueba eran con fines reproductivos. La intencionalidad era no desperdicies tu posibilidad de tener un hijo teniendo relaciones sexuales con otro hombre o teniendo relaciones sexuales con otra mujer. No desperdicies tu posibilidad de tener hijos masturbándote
porque ahí estás quitando tu energía sexual, te masturbas y ya no tienes un coito con alguien que puedes embarazar o que te pueden embarazar. Entonces, una de las finalidades y de las reglas que ponen, si ustedes se fijan en la parte de Levítico en donde habla sobre la menstruación y dice todos los tiempos que la mujer es impura y básicamente los días que la mujer puede tener relaciones sexuales son los días del periodo fértil. Entonces, porque hay que pasar los días de la menstruación, algunos días después de purificación y entonces ya después ya puede tener relaciones. Entonces, en ese tiempo las escrituras hebreas hablan más con fines reproductivos y con fines también de no imitar patrones de otras culturas. Por ejemplo, en ese tiempo era común que tuvieran más de una pareja sexual, que el señor pudiera tener una esclava con fines de que le diera descendencia en caso de que su esposa original no le pudiera dar descendencia. Y pues bueno, ahí tenemos la historia mundialmente conocida de Abraham y de Sara, en donde él tuvo a su hijo Ismael con Agar, la sirvienta de ellos, su esclava, y ya después tuvo hijos con Sara, tuvo a su hijo con Sara, a Isaac. Entonces, eso no se veía mal. ¿Por qué? Bueno, porque en ese tiempo por lo que ellos necesitaban era tener hijos y entonces eso no estaba mal, era algo que tenía la poligamia y el concubinato se llamaba eso, esclavas mantenidas con propósitos de procreación. Y sin embargo, en ese tiempo, pues eso no se veía mal. Después empieza, ya una vez que pasa el cristianismo y todas las personas, antes del cristianismo, tienen estas reglas, después viene el cristianismo. Y entonces en el cristianismo, básicamente lo que permeaba mucho era no repetir patrones que los romanos estaban teniendo. En la cultura romana, y por ahí también tenemos una diapositiva después de la de los griegos, siguen los romanos, en donde ellos tenían unas prácticas sexuales muy excesivas. Y como vemos, por ejemplo, esas son monedas, y ahí se ve una moneda en donde están teniendo una práctica de sexo oral. Entonces también igual ellos expresaban su sexualidad en vasijas, en cuadros en la pared, en muchas cosas. Entonces, y no necesariamente eran prácticas heterosexuales, eran prácticas con animales, de zoofilia, prácticas homosexuales y prácticas de sexo oral. Entonces, una de las cosas que empieza a dirigir también la sexualidad en el cristianismo, ya una vez de la venida de Jesús, fue también tomaron como un modelo los excesos de los romanos. Y a raíz de ahí dicen, no vamos a hacer lo que los romanos están haciendo. En realidad, fíjense bien, lo que vino a dejar Jesús cuando él habla en el Nuevo Testamento, él realmente, él vino a dejar una imagen. Jesús no habló sobre casos concretos de sexualidad. Las Escrituras muestran a Jesús como compasivo y misericordioso. Él habla, por ejemplo, de mujeres pecadoras en Juan 4, 1 al 30, en Juan 8, 53 al 9 y en Lucas 7, del 36 al 50, y en donde él dice, bueno, hay que perdonar el que no tenga ningún pecado, que tire la primera piedra, y entonces nada de que tienes que despreciar a tu mujer. De hecho, Jesús apoyó mucho el matrimonio y él decía que no tenías que despreciar porque, fíjense bien, el cristianismo se distingue por su insistencia en la monogamia. A los hombres ya no les está permitido tener muchas esposas como si fueran posesiones. Jesús se oponía al divorcio, con lo que revirtió la ley hebrea de que un hombre pudiera divorciarse de su esposa simplemente a voluntad, sin que la mujer tuviera un poder similar. Entonces, cuando viene Jesús y él pone las cosas con respecto, no habló mucho sobre sexualidad, pero sí habla sobre la relación de pareja, la monogamia y el matrimonio. Y precisamente la intencionalidad de él es dejar de que la mujer sea nada más como una cosa, como un objeto, sino también darle un valor. Y él lo menciona. No habla sobre las prácticas sexuales. Al que le tocó un poquito ya más hablar sobre cosas concretas, pues fue a Pablo. Entonces Pablo dice, la tarea de aplicar los principios de Jesús a situaciones concretas recayó en Pablo, quien estaba a favor del celibato, no necesariamente porque se opusiera al sexo, sino porque el matrimonio podría distraer de la oración, de la alabanza y la proclamación del evangelio. Y él sí se oponía a expresiones sexuales fuera del matrimonio. Y sí hay una parte muy interesante en una de las cartas de Pablo, en donde él dice que si el casarte para ti, o sea, que él preferiría que las personas no se casaran porque al no casarse podían tener más libertad para difundir el evangelio y a ganar más
más cristianos. Pero él decía, una esposa pues te va a quitar tiempo y te va a quitar pensamientos y vas a tener que estar ocupando, teniendo una familia. Entonces Pablo recomendaba pues que era mejor no casarse, pero también él decía, si no estar casado es para ti una ocasión de pecado, pues cásate. Entonces, pero fíjense, por ejemplo, ahorita que la iglesia maneja el celibato la iglesia católica, en sus líderes religiosos, pues ahorita ya no es lo mismo, ya no tiene, imagínense Pablo lo que tenía que recorrer para visitar Antioquía, para visitar Efeso, para visitar Grecia, pues tenía que pasar días y meses en los barcos para poder ir a hacer todo eso, pero ahorita no falta más que darle un clic a la computadora y ¡chum!, manda uno un montonal de información, entonces ya nos permite tener una vida más dedicada a otras cosas y siguiendo haciendo un trabajo de mucho alcance. Y obviamente las condiciones que existían en esos tiempos para nada se parecen a las condiciones que existen en estos momentos. Entonces, ahí es donde básicamente lo que estoy tratando es de explicar desde dónde surgen esos lineamientos y esas conductas que ahorita pues hay que contextualizarlo a nuestros tiempos. Y que en nuestros tiempos la manera en cómo nosotros nos comunicamos, nos desplazamos, nos relacionamos, la esperanza de vida, pues es totalmente diferente a la que existía hace 1500 años, 2000 años, que fue cuando el tiempo del cristianismo. Ahora, ¿qué pasa después de Pablo? Las personas que hablan más también sobre sexualidad es San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y ahí está también las imágenes de San Agustín primero. Hay una película que les recomiendo mucho y que así se llama San Agustín de Hipona. San Agustín fue un hombre muy letrado. Él era una persona que estaba enojado con Dios porque la relación de pareja de sus papás no era buena. El papá era abusivo y entonces él amaba profundamente a su madre. Y entonces tenía mucho coraje porque la mamá era una mujer cristiana y él estaba enojado con Dios porque le parecía muy injusto lo que él veía en la relación de pareja de sus papás. Entonces Agustín decide estudiar y se hizo un orador, un gran orador, y entonces él regresa ya a Hipona, pero él se convierte al cristianismo. Y entonces después de haber llevado una vida, él no se casó, pero tuvo una amante y muchas amantes porque fue un hombre muy exitoso en su tiempo. Entonces él se va al otro extremo y entonces San Agustín empieza a reprobar todas las conductas de múltiples parejas sexuales y empieza a reprobar muchas cosas de la sexualidad y entonces él toma ya una actitud, ya él habla de celibato, habla de que tengas una comunicación con tu creador a través del sacrificio y obviamente Santo Tomás de Aquino también lo secunda. Y entonces ahí es donde empiezan a surgir ya otras cosas, por ejemplo, lo de la abstinencia sexual de María y darle mucho valor al hecho de que ella no tuvo relaciones sexuales y entonces de ahí surge lo de la palabra de inmaculada que se refiere a que no tiene mancha. Pero ¿desde dónde de repente se aplica que tener relaciones sexuales significa estar manchado o ser impuro? Cuando tener relaciones sexuales es una actividad normal, es humana y es algo que forma parte de nuestra humanidad. Entonces, bueno, viene la Edad Media y luego viene el protestantismo. Y entonces ponme ahí la imagen de Martín Lutero, que fue el precursor de esto, en donde empieza en la Edad Media, pues igual la sexualidad es muy inhibida, es muy prohibida, se tiene que hacer solamente bajo ciertas circunstancias y con fines reproductivos también. Pero bueno, si vemos aquí en el protestantismo surge precisamente a raíz de un rey que se quería divorciar. Y entonces, pues no lo dejaron los papas divorciarse y entonces se le ocurre, ya Martín Lutero ya andaba él antes haciendo un poquito de eso y entonces lo que dice el rey, dice, basta, yo me separo y entonces forma la iglesia protestante. Y Martín Lutero pues ya toma lo que él ya había estado estudiando y entonces de ahí surge una nueva religión y unas nuevas conductas. Entonces, continuamos en la intimidad con Lupita, no le cambie, estamos hablando de sexo prohibido y sus razones, ¿de dónde surgió? Primer Sistema de Noticias te invita a dar un recorrido por el mundo. Mantente informado de los acontecimientos más relevantes.
Visítanos en nuestra página de internet pcntv.info y disfruta de nuestra transmisión completamente en vivo para que estés al día a donde quiera que vayas. pcntv.info. GR Estudio Estética a la Alta Escuela de Germán Ramírez. Un lugar donde es una aventura cambiar de imagen. Visítanos, estamos en calle 11, 8850 zona centro, entre Pío Pico y Quintana Roo. Extensiones, secado, peinados alaciados permanentes, maquillaje, Brazilian Blowout, manicure, pedicure, uñas acrílicas, shellac y desde luego cambios de imagen. GR Estudio Estética a la Alta Escuela. Citas a los teléfonos 380-1405 y 664-314-7518. 380-1405 y 664-314-7518. GR Estudio de Germán Ramírez. Solo gente bonita. Emoción, acción y buen comer en Score International Baja Burgers and Beer. Venga y entre a la acción con su deporte favorito. Acompáñese del amigo, la esposa o su familia. Tenemos las hamburguesas más ricas de todo San Diego, hecha de carne fresca de vacas contentas. Pídela con su bebida favorita. Estamos en Chula Vista, 860 Broadway, teléfono 619-426-1654. Aquí encontrará la hamburguesa que la gente votó como la número 1, platillo para sus niños y las malteadas más ricas de todos sus alrededores. Venga y vea su deporte favorito con una cerveza espumosa y bien fría. Emoción y buen comer en Score International Baja Burgers and Beer, hecha de carne fresca de vacas contentas. 860 Broadway en Chula Vista. Hola, estamos de regreso en La Intimidad con Lupita, hablando acerca del sexo prohibido y cuáles fueron sus raíces, desde dónde surge todas esas limitaciones que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y entonces estábamos hablando que el protestantismo surge a raíz de un desacuerdo de un rey en Inglaterra, porque no lo dejaban divorciarse. Entonces, a partir de ahí surge la idea del protestantismo y a partir de ahí hay muchísimas iglesias protestantes. De hecho, me encontré aquí en este libro la historia de un pastor que es homosexual, el reverendo Troy Perry. Él fundó la Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana en 1968, como parte de su revelación pública como homosexual. Historia que contó en su libro. Él escribió un libro que se llama El Señor es mi pastor y sabe que soy gay. Entonces, actualmente, él solicitó la membresía al Consejo Nacional de Iglesias, que es la principal organización en Estados Unidos de congregaciones cristianas. Después de mucho debate, su solicitud se colocó en espera permanente. Entonces, en donde, bueno, ya empiezan a surgir otras corrientes en donde dicen, espérame tantito, pues no, acuérdense que hablábamos al principio de que aquí hay 4 cosas involucradas en cuanto a la prohibición de la sexualidad, que es la religión, la ética, lo que yo quiero y la otra cosa ya se me olvidó qué era. A ver, vamos a verla. Ok, la ciencia. Y lo que la ciencia dice que es lo que existe. Entonces, en este caso, por ejemplo, él tenía todos sus elementos, pero bueno, lo que él quería era diferente a lo que le habían enseñado que debería de ser. Entonces, vamos a ver cómo en otras corrientes, igual en creencias, a través de la humanidad, pues tienen sus filosofías. Vámonos con el islamismo, que ahí tengo una imagen del islamismo, y fíjense lo que dice aquí. El islamismo clásico valora de manera muy positiva la sexualidad y Mahoma consideraba el coito en el matrimonio como el mayor bien de la vida humana. El islamismo sanciona tanto la poligamia como el concubinato y el profeta tuvo varias esposas. Sin embargo, el sexo fuera del matrimonio del concubinato se consideraba como pecado.
En realidad prevalece un doble estándar en el que se toleran las aventuras extramaritales del hombre. No obstante, una esposa adúltera puede ser objeto de un homicidio ritual, en el que se le asesina por su transgresión. Entonces, pues eso es lo que habla el islamismo. Y el hinduismo, que también tiene su filosofía. Ponme la imagen, por favor, ahí del hinduismo. Dice, en el hinduismo son aceptables 4 enfoques posibles para la vida. Kama, que es la búsqueda del placer. Artha, la búsqueda del poder y los bienes materiales. Dharma, la búsqueda de la vida moral. Y Moksha, la búsqueda de la liberación a través de la negación de uno mismo en un estado del ser que se conoce como nirvana. Entonces, ellos también tienen... Es interesante señalar que en el periodo intermedio está permitido casarse y tener una familia, y por ende, esta forma de hinduismo hace posible la sexualidad activa y el ascetismo en el curso de una misma vida. O sea, una persona puede tener una vida sexual y después retirarse ya al ascetismo y entonces adquirir ese estado de máximo espiritualidad en una persona aquí en la tierra. Después viene el hinduismo, el budismo digo. El budismo se deriva del hinduismo y se origina en la vida y obra de Gautama, el Buda. Y fíjense que están intercambiadas, esas imágenes son del hinduismo y las anteriores, las que acabamos de pasar, son del budismo. Y fíjense, en el budismo tántrico, que habla mucho sobre la sexualidad, dice, el budismo tántrico, que se encuentra particularmente en Tíbet, es una forma de budismo que es de especial interés. Existe una devoción a la energía natural y a los seguidores se les enseña que la pasión puede extinguirse a través de la pasión. Por ejemplo, el deseo sexual puede superarse mientras se participe en el coito, según el conocimiento oculto. Por ende, la sexualidad puede utilizarse como un medio para trascender las limitaciones de la vida humana. Este misticismo sexual no es común en ningún sentido, pero es una de las diversas formas que puede asumir esa religión oriental. Y entonces vemos que en el budismo hay varias formas de budismo. Y luego, bueno, dejando las corrientes filosóficas, pues viene una nueva generación de personas, y aquí ya está incluida la ciencia, que es el humanismo. Y entonces en el humanismo, pues ya tenemos a Freud, tenemos a Abraham Maslow, tenemos a Master N. Johnson, tenemos al doctor Álvarez Gallú, en donde ellos empiezan a darle un enfoque a la sexualidad ya sin tantas reglas y de tantas cosas, sino más bien diciendo, bueno, ¿tú qué quieres? Las reglas ahí están y bueno, en aquellos momentos las pusieron por alguna razón, pero ya no se viven las mismas situaciones ahorita. Y bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Y aquí vamos a compartir un video que pueden buscar todos ustedes en YouTube. Si le dan en YouTube y ponen Álvarez Gallú, que es el nombre del doctor, el creador del Instituto Mexicano de Sexualidad. Gallú se escribe G-A-Y-O-U. Entonces, ahí en YouTube, en la segunda página, no en la primera, hay una parte que dice la masturbación. Los hombres se masturban más que las mujeres. Y entonces es un estudio que hizo el Instituto Mexicano de Sexualidad. Y me gusta mucho porque el doctor habla de cuáles son las influencias emocionales, éticas, culturales, religiosas que hacen que las mujeres no puedan disfrutar de esa parte de la sexualidad precisamente por esa influencia. A ver, Fidel, búscale a ver si lo encuentras el video ese. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque todos estos conocimientos, esto está vastísimo, ¿eh? De hecho, a mí se me hizo muy interesante cuando estuve leyendo porque tuve varias fuentes, como que me encantaría tener a una persona de cada una de esas corrientes filosóficas y religiosas y que nos platicaran aquí desde dónde o por qué o cómo podemos aplicar esas cosas que vimos que se usaban antes ahorita. Estamos con el video. Sexual. Esta es una vieja discusión que tenemos sobre todo con muchos activistas aquí en México. Yo quisiera hacer un análisis primero desde la semántica y considerando que el idioma español es el idioma oficial de nuestros países. Para el idioma español, la palabra orientación, y por ejemplo muchos neurólogos o psiquiatras exploran pacientes con daño cerebral para ver si están orientados en tiempo, se les pregunta qué año es en el que vivimos, en persona, si saben quién es el presidente del país o el gobernador del estado, o si reconocen a su papá, a su mamá, esposa o hijos, y en espacio,
en espacio para saber dónde están, o como dice el diccionario de la academia, la orientación en cuanto a norte, sur, este, oeste. Es decir, que la orientación es en realidad un anglicismo que puede ser muy explicativo en inglés, pero en español el término orientación no tiene sentido. Ahora, preferir no es necesariamente el haber decidido ser o no gay. De chico, por ejemplo, tú puedes preferir un sidral a una cerveza. Y en cambio, cuando ya eres adulto en un día muy caluroso, te dan sidral y cerveza y a lo mejor prefieres tomarte la cerveza. No quiere decir que tu origen fue decidir que siempre vas a tomar cerveza, que siempre vas a tomar sidral. Es importante aquí, entonces, que analicemos que si un hombre gay está en una situación en que se le ofrece una mujer muy voluptuosa, muy bella, y un varón, él va a preferir invitar a ese varón al cine o a lo que sea. La mujer lesbiana hará lo mismo, preferirá entre un hombre muy guapo y una mujer, preferirá invitarla al cine o a lo que sea a la mujer. La preferencia entonces es un aspecto de decisión. Ahora, finalmente también aquí tenemos que platicar un poquito sobre si la preferencia es de carácter sexual o la preferencia es de carácter de otro carácter. Cuando nosotros entramos a un grupo de muchos hombres, muchas mujeres, nos van a llamar más la atención, si somos heterosexuales, las personas del otro género que se encuentran ahí. En cambio, si somos gays, varones, nos van a llamar más la atención los hombres que están ahí. Si somos lesbianas, nos van a llamar más la atención las mujeres que están ahí. Y como digo yo algunas veces festivamente, y si somos bisexuales, nos va a dar tortícolis. Es decir, que lo que nos atrae es la apariencia de la persona, dado que el sexo no lo sabemos. Géneros vemos, sexos no sabemos. Y en este sentido nos atrae las personas de género femenino o de género masculino que no necesariamente sabemos hoy en día muy bien corresponde al sexo. Entonces, por eso preferimos nosotros en el Instituto Mexicano de Sexología, nótese, preferimos utilizar el término preferencia genérica y no preferencia sexual, porque la esencia de esta preferencia es qué nos atrae más. Si nos atraen hombres, su apariencia genérica, nos atraen mujeres, su apariencia genérica, o nos atraen indistintamente hombres o mujeres. Espero que estas clarificaciones nos ayuden a contextualizar mejor el uso de los términos. En el instituto somos muy detallistas en el uso de términos. Ok, como estamos viendo ahí, el doctor habla de preferencia de género y habla pues precisamente con respecto al humanismo, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Con quién me siento cómoda relacionándome con mis parejas? Entonces, y obviamente habla sobre cómo le llamamos a las cosas, ¿no? Si es algo que yo quiero, una preferencia, o es una tendencia, o es una desviación, o una cosa de ese tipo, ¿no? Que, bueno, ya no sabemos que no se llama así, se llama simplemente preferencia de género. El video que les quiero compartir ahorita, ahora sí por cuestiones técnicas salió ese video antes, es donde habla el doctor Álvarez Gayú con un estudio que hicieron en el Distrito Federal donde cuestionaron con qué frecuencia se masturbaban los hombres y las mujeres y qué cantidad de hombres se masturbaban, si eran más los hombres y las mujeres. Y entonces precisamente este punto que habla el doctor Gayú y estos resultados que obtuvo, okay, vamos. Que los hombres se masturban más que las mujeres. Así lo informó el director general y fundador de esta institución, Juan Luis Álvarez Gayú. En un estudio que nosotros hicimos hace unos 5 años,
encontramos que el 90% de los hombres se habían masturbado contra un 41.28% de las mujeres. Y la masturbación es más prevalente entre profesionales, entre gente más educada, y menos prevalente entre gente que tiene menos educación. Detalló que uno de los factores que influyen en que la mujer no se masturbe es la represión sexual que sufren desde pequeñas. En términos generales, la sexualidad erótica y los órganos sexuales de la mujer, todas son educadas desde muy pequeñas a que esa es una parte oscura, si no es que sucia, prohibida o pecaminosa. Y entonces, para muchas mujeres es como muy desagradable tocar esa parte. Incluso las mujeres que no logran tener orgasmos, también la terapia consiste en ayudarlas a reconocer su cuerpo, a reconocer sus órganos sexuales y a darse cuenta de que son zonas que pueden generar placer. El médico cirujano concluyó con que todos los tabúes que hay en torno a la masturbación tienen que ver con la falta de educación sexual. Bueno, como vimos, fíjense cómo la situación del conocimiento y del pensamiento y las ideas sí tienen una influencia sobre la manera en cómo nosotros ejercitamos nuestra sexualidad. Y históricamente hablando, a la mujer se le ha reprimido mucho la sexualidad. De hecho, en la Edad Media se asumía que las mujeres no sentían. No, ellas no tenían orgasmo ni tenían disfrute sexual. Ahora imagínense cómo también en otras culturas se acostumbra la infabulación, que es la manipulación, la exéresis de los órganos sexuales, del clítoris, de los labios mayores, para que la mujer no pueda tener sensaciones sexuales y no tenga otras parejas. Entonces, ¿cómo si ha tenido una influencia importante en nuestra sexualidad todos los eventos históricos que le ha tocado vivir a la humanidad previo a este momento que nosotros estamos viviendo y cómo se sigue arrastrando todavía esas ideas hasta el momento cuando en estos tiempos no siempre esas cosas son prácticas o son necesarias o son, en este momento, por ejemplo, yo comparto mucho con mis pacientes, el proyecto de vida de las jóvenes no es casarse a los 20, 19, 18 años. De la mayoría, muchas jóvenes tienen proyectos de terminar la universidad, de hacer doctorados, maestrías y están planeando casarse a los 30, 32 años. En Europa, el tiempo de que las mujeres están teniendo hijos son después de los 35 años y tienen uno, cuando mucho dos. Entonces ya la mayoría tienen mascotas. Entonces, ¿cómo la vida ha cambiado nuestro ejercicio diario? Y obviamente la sexualidad está impactada también por la manera en cómo estamos viviendo la vida. Entonces, tenemos que ser más objetivos y contextualizar la sexualidad a lo que estamos viviendo en estos momentos. Y me gusta mucho aquí una resumen que hace aquí Janet Shibley, que les recomiendo totalmente este libro, Sexualidad Humana. Me encanta porque tiene unas fuentes muy buenas y aparte te da enlaces que si tú estás interesado en saber más del tema, lo puedes leer. Lo pueden encontrar en las librerías, yo lo he visto aquí en las librerías, Sexualidad Humana de Janet Shibley, y la edición siempre se está renovando, trae aparte un CD para que uno pueda adquirir más información. Pero fíjense lo que dice aquí con respecto a lo prohibido en el sexo, que es el tema de hoy. Una solución del conflicto entre la vieja moral y la nueva moral implica una ética de la sexualidad humana. Y ya habíamos dicho que ética es lo que nos conviene hacer, porque finalmente me conviene, porque voy a estar mejor y bueno, porque es lo que se considera también que está bien. Pero fíjense bien que esta ética no debe ser ni hedonista ni rígidamente ascética. Decíamos al principio que el hedonismo es la parte de la ética que se refiere al placer y evita el dolor. Y decíamos que el ascetismo es el extremo en donde dice aquí tienes que el sacrificio, tienes que dejar la comida, dejar de hablar, dejar de relacionarte. Tú enfócate nada más a lo que tú quieres hacer. Olvídate los pecados de la carne o las cosas del mundo. Vete a lo espiritual nada más y deshazte prácticamente de tu cuerpo. Entonces, esos son los extremos, el hedonismo y el ascetismo. Entonces, la sexualidad debe de estar con una moral que claro que debe de existir porque finalmente la moral nos implica para nosotros una guía, un camino, qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. Obviamente esa moral basada en lo que conocemos ahorita científicamente hablando, lo que se sabe, por ejemplo, mencionaba el doctor Álvarez que en las mujeres con anorgasmia
una de las técnicas, y de hecho en terapia sexológica se utiliza, una de las técnicas para ayudar a las mujeres a tener relaciones sexuales placenteras es enseñándole técnicas de masturbación. Pero si esa mujer tiene todavía la idea de que la masturbación está mal, está prohibida, es un delito, es pecado, etcétera, pues va a ser muy difícil utilizar esa herramienta y acercarla a ella a su sensibilidad. Entonces, la moral dentro de la sexualidad no está mal, pero debemos de tratar de evitar los extremos, ni el extremo hedonista ni el extremo ascético, sino precisamente algo que esté en la justa medida. Y obviamente también hay que ser humanistas en donde, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Yo no puedo hacer que una persona que dentro de mi comunidad está mal visto que sea alguien homosexual, bueno, que se convierta en heterosexual. Ahí hay que personalizarlo. Por ejemplo, la historia que les leí hace rato de este reverendo, en donde dice, o sea, Dios me ama todavía y sabe que soy gay. Y claro que eso, pues claro que es cierto. Entonces, de repente es quitar los juicios de la sexualidad y obviamente mantener el respeto, y es como el lema del programa de la intimidad con Lupita, y que lo repito siempre: disfrutar libre y responsablemente de tu sexualidad es tu derecho. Entonces, ¿de qué se trata esta frase? Precisamente que tú tengas la libertad de ejercer tu sexualidad de la mejor manera que tú puedas obtener disfrute, puedes obtener placer físico, emocional, espiritual, no lastimar a las demás personas, no tener relaciones sexuales que tú no quieres, ni obligar a otras personas a hacer cosas que no te gustan. A eso se refiere con responsablemente. Cuídate de una enfermedad de transmisión sexual, cuídate de un embarazo no planeado, cuídate de que seas lastimado o lastimada. A eso se refiere. Entonces, la invitación al momento de que hablamos de sexo prohibido es ver todos los elementos que han tenido influencia para que en este momento haya ciertas actitudes y ciertas prácticas sexuales que se consideran prohibidas, y que tú asumas desde el contexto en donde se crearon, en el contexto en el que nosotros estamos viviendo, y tú decidas libre y responsablemente ejercitar y disfrutar de tu sexualidad. Muchas bendiciones, espero que les haya sido de utilidad este programa. Les deseo una semana maravillosa y nos vemos la semana que entra con otro tema en La Intimidad con Lupita.